que yo le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por el esfuerzo que hace de venir. Los que nos están en pantalla, gracias por acompañarnos. Por favor, comparta este enlace con sus familiares, con sus amistades. Reúna a su familia. Si anda por ahí el hijo, la hija, tráigaselo a donde usted está y únase con nosotros para bendecir a nuestro Dios por todo lo que Él nos da. Reúna su Biblia, yo no sé, su libreta de notas, tome notitas para que después usted pueda revisar la palabra y meditar en ella con más calma. Voy a invitarles a orar para poner ese servicio en las manos del Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque a pesar de nuestra condición tú nos amas, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has levantado. Tú nos has, Señor, dado las fuerzas para seguir adelante. Nos ponemos en tus manos y rendimos nuestros corazones ante ti para que seas tú, Señor, cada día más hablándonos y ayudándonos a ser más fuertes cada día. Te pido por la palabra que hoy se va a hablar, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo usando, Señor, los labios de Jorge para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, que seas tú con ellos. Los que nos están viendo, Señor, en pantalla, te pido que seas tú con ellos. Extiende tu mano de poder, que seas tú abrazándolos, que seas en cada momento. Te pido por estas alabanzas que seas tú ungiendo las voces, Señor, las gargantas de mis hermanos, los instrumentos, Señor, bendícelos, que sea como un incienso agradable para ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermano. Los invito a que nos pongamos de pie y podamos alabar a nuestro Señor, porque ¿quién como nuestro Señor, Dios fuerte? Y todos te adorarán. ¿Quién como
todos se postrarán ante Él. Él es nuestro Dios milagroso, abre caminos en medio de la tormenta, en medio del mar, que es imposible cruzar. Él le dice a Moisés: yo haré camino para mi pueblo. Cantémosle a nuestro Dios milagroso. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú.
su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, al descanso en él. Amén, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? ¿Se gozó en la alabanza? Sí, ¿verdad? Porque el Señor es bueno y Él nos ha alcanzado. Él nos amó a pesar de todo. Y el día de hoy vamos a pasar ya ahorita lo que son los diezmos y las ofrendas. Para los que se encuentran aquí con nosotros, en la parte de atrás se encuentra una caja en la mesa y al salir, usted puede depositar su diezmo y su ofrenda. De igual manera, en sus mesas se encuentran unos sobres donde usted puede escribir si es alguna donación en especial, para algún ministerio o para lo que usted disponga en su corazón. Y los que nos están acompañando en la vía internet, aquí en pantalla aparecerán opciones de cómo usted lo puede hacer. Así es de que yo voy a invitarles a leer la palabra en 2 de Corintios 9:8. Dice la palabra así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde, dice, para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amén. El Señor es el que nos provee, el Señor es el que nos bendice, el que abre el camino y el que está en todo momento dándonos de sus bendiciones. Así es que yo les invito a que oremos juntos para que sea el Señor bendiciendo sus diezmos y sus ofrendas. Señor, te damos gracias en este precioso día. Gracias por los diezmos y las ofrendas que se van a levantar y que tú dispones en el corazón alegre, Señor, de bendecir de esa manera para tu obra, Padre bendito. Te pido que seas tú extendiendo tu mano de poder, Señor, a aquella persona que necesita, Señor, algún trabajo, que seas tú proveyendo. Aquella persona que tal vez necesite alimentos, Señor, que seas tú guiándonos para ayudarles, Padre celestial. Que seas tú bendiciendo las alacenas de cada hogar presente en este lugar
aquí, Señor, ahorita en este momento, o tal vez los que se encuentran allá viéndonos, Señor, a través de internet. Que seas tú con ellos, que seas tú abrazándolos y supliendo cada necesidad, porque tú eres su Padre y tú conoces mejor que nadie las circunstancias y las necesidades de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús en Lucas 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta es la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok, entonces, dentro de lo que estábamos hablando, les contaba yo que esta cápsula eterna, que últimamente se han estado subiendo este tipo de conversaciones a la página de Facebook del ministerio, en el que uno puede tomar 2 minutos, 3 minutos de su tiempo y conversar con alguien. Y fue lo que pudimos tener. Entonces, al tomar esa conversación, yo estaba preparando ya el mensaje del día de hoy para nosotros, que viene a ser lo que se le titula como el legado. O sea, la charla del día de hoy viene conectada con la anécdota que les acabo de contar. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros seres queridos, a nuestros más allegados, a nuestros compañeros? ¿Qué es lo que se va a decir de nosotros cuando nosotros ya no estemos aquí? Tenemos que dejar algo, sobre todo cuando uno pretende ser líder espiritual o líder, simplemente líder en la comunidad. Uno tiene que poder dejar algo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora, para no entrar de un de repente así, voy a hablar un poco acerca de lo que se ha venido hablando para conectarlo ya con esta, que es la 4ª semana de la que vamos a hablar el día de hoy. La primera semana hablamos acerca del empoderamiento, ¿verdad? El principio del empoderamiento, el poder dar a las personas, el poder otorgar poder a las personas para que ellos puedan emprender cosas nuevas, sean nuestros hijos, sea nuestro cónyuge, sean personas de trabajo, sean líderes aquí en la iglesia también. Una de las maneras en que nosotros podemos crecer espiritualmente es a través del principio del empoderamiento. Segunda semana, entonces, el principio del cimiento. La confianza viene a ser uno de los cimientos en todas las relaciones. Si en nuestras relaciones no existe la confianza, van a ser relaciones huecas. No vamos a crecer. Si nosotros no podemos lograr confiar en Dios y entregar todo a Dios, nosotros no vamos a poder crecer espiritualmente. Tenemos que poder confiar plenamente en Dios y también confiar plenamente en los demás. Y sí, claro, va a haber personas que tomen ventaja de ello, pero no por ellos seas tú una persona desconfiada, ¿cierto? Porque en la tercera semana hablamos del principio del reflejo.
Y dijimos, quien tú eres se refleja en cómo ves tú a los demás. Esa fue la semana pasada. Entonces, como tú trates a los demás es realmente como tú eres. Y nosotros tenemos, si vamos a ser unas personas que confían en los demás, confiemos a pesar de. Pero ya me la han hecho muchas veces. Yo no puedo confiar, he perdido la confianza en el ser humano. Son unos traicioneros. Tenemos que recapacitar nosotros, tenemos que reenfocar nuestra manera en la que vemos a los demás. Sí hay personas que van a tomar ventaja de lo que nosotros somos, pero eso no significa que usted debe cambiar por el trato que le hizo la otra persona. Dios le va a usar a usted, Dios puso características únicas en usted. Y de esa manera es como Dios le va a usar. Hablamos acerca de usar el ejemplo de las personas, pero no tratar de ser como las personas. Hay muchas personas que han sido íntegras aquí en el mundo, que han sido buenos ejemplos para nosotros, y nosotros podemos tomar esos ejemplos. Ahora no necesariamente significa que yo quiero ser como él, como ella. Simplemente estoy tomando el ejemplo. ¿Ok? Entonces, en esta semana me complace el compartir con ustedes el principio de liderazgo nuevo que vamos a tocar, ¿verdad? Que es el legado. Si usted quiere que su liderazgo realmente tenga significado, necesita tener en cuenta entonces el principio del legado. Y esta semana, siendo la cuarta de nuestra serie de nuestros consejos que hemos venido dando acerca del liderazgo espiritual, quiero cerrar con este principio porque es muy importante. Y aunque la próxima semana vamos a hacer algo diferente, aquí más o menos cierra esta serie. Y quería cerrar con el principio del legado. ¿Okay? La mayoría de las personas sencillamente aceptan sus vidas y no necesariamente las dirigimos. Aceptamos lo que viene a nuestra vida día tras día y así vivimos día con día. No hay planes a futuro, no hay propósitos, no hay un plan de vida, no hay un objetivo, una meta que digas tú de aquí a 2 años, 5 años. No hay un plan de vida y vivimos la vida a como va llegando. Y creo que nosotros necesitamos ser proactivos acerca de la forma en que nosotros vivimos. Mi abuelo usaba la palabra aldrede. Tenemos que vivir de esa manera, a propósito. Cuando hablamos de legado, viene a nuestra mente personas que hicieron cosas grandes, ¿no? Cosas por las que se destacaron ellos. Y que aún después de muertas estas personas se sigue hablando de ellas. Cuando yo hablo cuando yo escucho la palabra legado, yo pienso en personas grandes. Personas que hicieron cosas grandes, en el mundo. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Una persona que hizo cosas grandes en la tierra, ¿verdad? Es una de las figuras femeninas más importantes de la historia. Esta monja dedicó 45 años de su vida a atender a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos, a los moribundos. Y también es responsable de fundar la congregación de las misioneras de la caridad. Eso se fundó en el año 1950. O sea que han pasado 70 años y todavía se sigue usando ese instituto. Su labor le sirvió para recibir el Premio Nobel de la Paz en 1979. Algunas de sus frases famosas son estas. Dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, decía ella. Pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Otra de sus frases: no siempre podemos hacer grandes cosas, decía, pero
si podemos hacer cosas pequeñas con gran amor, eso es lo que vale. Otra de las personas en las que pensamos, bueno, que pienso, sería Mahatma Gandhi. Otra persona también, líder del movimiento de la independencia de India. Se ve reflejado en un sinnúmero de movimientos sociales hoy en día. Lo podemos ver también cuando el estadounidense Martin Luther King Jr. Emprende. Él seguía a Mahatma Gandhi, y en base a eso él emprende también el movimiento aquí en Estados Unidos. Gandhi influyó en la conciencia del mundo entero con un concepto de no violencia. ¿Okay? No violencia. Y una de sus frases famosas dice: existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, dice, pero ninguna por la cual estoy dispuesto a matar. En 1927 él escribe esa frase, una afirmación que recoge la esencia de su filosofía. Cuando hablamos de personas que dejan un legado, pensamos en personas que hacen cosas grandes. Jesús, cosas grandes también, ¿verdad? Fue y sigue siendo un ejemplo para todos nosotros de cómo vivir nuestras vidas aquí en el mundo. Hoy billones de personas viven sus vidas bajo el legado que dejó Jesús. Y siguen haciendo milagros y se sigue haciendo prodigios, así como Jesús los hizo hace miles de años atrás. Primera de Pedro 2:21 nos dice esto: para esto fueron llamados, dice, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo, dándonos a seguir. Él nos da el ejemplo, dice, para que sigamos sus pasos. Él sufrió por nosotros. Él murió por nosotros. Él murió por la causa del ser humano, para que nosotros sigamos su ejemplo y sigamos sus pasos. Amén. Jesús dejó entonces el legado del perdón, el legado de la salvación, la bondad, la humildad sincera y el amor incondicional. Y todo esto puede llegar a abrumarnos a nosotros y hacernos sentir como que lo que nosotros hacemos realmente no tiene un gran impacto en la sociedad, en el mundo, en la comunidad e incluso en mi familia. No tiene mucho impacto. No veo que se creen avivamientos, no veo personas que son salvas, no veo. Entonces empieza usted a dudar del plan de Dios para su vida, del plan de Dios para mi vida. Empezamos a dudar de todo lo que se habla porque no vemos ese gran movimiento que han surgido en diferentes personas. Tu esfera de influencia es diferente a la esfera de influencia, por decir, de la Madre Teresa, de Martín Lutero, de Mahatma Gandhi. Tu esfera es diferente. Nosotros nos enfocamos en las personas que están alrededor de nosotros y somos influencia en ellos. Quiéramos o no, seguimos siendo influencia en ellos. La semana pasada hablé exactamente acerca de eso, de seguir el ejemplo de los demás y de no tratar de ser como los demás. Ahora, ¿quién es quien te rodea? ¿Quién le rodea a usted? Piense por un momento, ¿quiénes son los que me rodean a mí? Porque ellos son nuestra esfera de influencia. Mis hijos, mis hermanos, mis padres, mi esposa, mi esposo. ¿Quiénes son los que le rodean? A ellos es a los que usted va a dejar su legado. Amén. Por eso el principio del legado es de gran importancia para los líderes que estamos aquí el día de hoy. Para todos nosotros que estamos aquí, es de suma importancia nosotros pensar en qué es lo que vamos a dejar.
Ahora, esta pregunta, ¿qué es lo que prefieren ustedes heredar, por ejemplo, de su papá? ¿Qué preferiría usted heredar de su padre? ¿La herencia o el legado? ¿Qué preferiríamos nosotros? Claro, nuestro padre es un padre adinerado, tiene muchas cosas. ¿Qué preferiría usted heredar? Porque esa pregunta viene a ser muy importante para nosotros. Pues el impacto está en el legado y no en la herencia. El impacto de vida que usted va a dejar en una persona va a ser el legado y no necesariamente la plata que usted le deje a esa persona. ¿Ok? Viene entonces del legado. El momentum que está viviendo hoy usted, que está viviendo una persona, el momentum que está viviendo una empresa, el momentum que está viviendo una iglesia, una nación, es en base al legado. No en los beneficios, no en la herencia. Es en base al legado que se dejó. Es como se está viviendo. Vamos a ponerlo de una manera diferente. ¿Qué prefiere usted, la plata de su papá o que su papá le enseñe a hacer la plata? Que su papá le enseñe los secretos del negocio, le enseñe cómo ganarse su propia plata, le enseñe valores, principios, cómo vivir, cómo defenderse en la vida. ¿O prefiere usted nada más la plata? ¿Qué preferimos? ¿Qué es lo que estamos buscando en la vida? ¿Estamos buscando la herencia o estamos buscando el legado? ¿Estamos buscando dejar la herencia o estamos buscando dejar un legado? Y es por ello que traemos el principio del legado el día de hoy. En la Biblia, si vamos a nuestras Biblias, abran sus Biblias en Lucas 15, porque ahí vamos a estar el día de hoy. En la Biblia encontramos una historia en la que un hijo le pide a su padre la parte de su herencia. La historia del hijo pródigo, muchos de nosotros la conocemos, ¿verdad? El hijo pródigo. Viene el hijo y le pide: papá, tengo planes grandes en mi vida. Necesito que me des mi herencia. I'm ready. Los que tienen 18 años, por lo general, así, ¿no? Llegan los 18 años y ya no quieren saber de autoridad en la casa. I'm out of here. Okay? I'm ready. I'm ready to take on life. Y pácatela, y de repente al año regresa. Bueno, Lucas 15, versículos 12 al 13, lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor: el menor de ellos le dijo a su padre: papá, deme lo que me toca de la herencia, le dice. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos hijos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió, dice la palabra, desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Okay? Aquí tenemos al hijo pródigo que vivió, ¿cómo dice la palabra? Desenfrenadamente. Y se gastó toda la plata. ¿Okay? Y yo sé que por lo general cuando hablamos del hijo pródigo pensamos en cosas negativas, ¿cierto? Pensamos que estuvo con prostitutas, que se consiguió unos amigos marihuaneros y que andaba por ahí por todo el mundo viajando y que andaba haciendo de todo eso. Y el muchacho se despilfarró la plata. Por lo general nos cuentan las historias de esa manera. Pero quiero que tomemos un momento y veamos al hijo pródigo bajo otra perspectiva, bajo otro concepto. Probablemente él tomó la herencia de su papá y montó un negocio. ¿Ok? Tomó mucho dinero, porque toma dinero montar un negocio. Tomó la herencia de su padre, montó un negocio. Se compró un carro de lujo, claro que sí.
Una casa enseguida del lago, con todos los lujos que la casa pudiera traer también. ¿Ok? Y despilfarró el dinero de esa manera. Probablemente él tomó la herencia e hizo eso. Porque eso hacen muchos hoy en día con la herencia de su papá. Les llega la herencia y como no saben usarlo, no tienen experiencia de vida, lo malgastan y lo malinvierten. Y lo pierden, de repente lo pierden todo. Lo mismo le sucedió al hijo pródigo. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. Y de repente llega la pandemia y nos quedamos sin nada. Todo lo que habíamos invertido, todo lo que habíamos hecho, todos los planes a futuro, todo lo que había sucedido, ¿no? que teníamos planeado, alineado, de repente se cierran todas las puertas y me quedo sin dinero, me quedo sin nada. Los planes que yo tenía se fueron abajo. Me quedo sin la herencia. Y él no había entendido, pues tal vez toda su vida había soñado con tener la plata de su papá. Él ya sabía que su futuro estaba comprado. Y toda su vida había soñado con eso. Pero cuando se encontró con la cruda realidad, se dio cuenta de que lo que realmente era importante era el legado que su papá también le había dejado, pero que él no había puesto importancia en ello. Lucas 15, vamos a seguir leyendo, versículos 14 al 17. Cuando ya lo había gastado todo, dice la palabra, cuando se le había acabado todo, sobrevino una gran escasez en esa región, sobrevino una pandemia en esa región. Y él comenzó a pasar necesidad. Dice, así que fue y consiguió un empleo con uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar a los cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le estaban dando a los cerdos, dice. Pero aún así nadie le daba nada. Y el versículo 17 es importante para nosotros porque dice, por fin recapacitó. Por fin él recapacitó y vio que la herencia, vio que el dinero, vio que la plata, vio que lo que él estaba buscando no era lo importante en la vida. Porque así como la recibes, así se va. ¿Cuántos jornaleros, dijo él, de mi padre tienen comida hasta de sobra? Y yo aquí muriéndome de hambre. Esa es la historia del hijo pródigo. Ese es el reflejo que lo que él aprende en ese momento. ¿Okay? Ahora hablemos un poco acerca del legado del padre del hijo pródigo. Vamos a hablar un poco acerca de eso. En primer lugar, yo veo aquí a un hombre próspero. Yo veo a un hombre exitoso. Le había ido bien en la vida, ¿verdad? A lo que leemos nosotros en esa historia, él tenía muchos bienes y los repartió entre sus hijos. Era una persona exitosa. Yo veo que lo que leo yo es que él tenía muchos jornaleros, muchos trabajadores, muchos empleados. Y que los trataba muy bien. Que tenían comida hasta de sobra, dice la palabra de Dios. O sea que no nada más les daba así, bueno, pues ahí te va tu comida para el día. Y así te voy a mantener. Ahí te va tu salario con el que más o menos puedas sobrevivir. Él les pagaba bien al parecer. Ellos podían salir al mall, ellos podían comprarse sus cosas, ellos podían sacar a la familia a restaurantes y comer, vénganse todos. Les pagaba bien a los jornaleros, comida de sobra, dice la palabra, ¿no? Entonces era una persona bondadosa, una persona próspera, una persona exitosa. Y esto es lo que él estaba dejando en sus trabajadores. Este es el ejemplo que le estaba dando a sus hijos, el legado de cómo se deben tratar a los demás. Pero los hijos no vieron eso. Y en veces nosotros no vemos esa parte porque estamos enfocados en lo material de la vida. Y no nos enfocamos en lo espiritual.
No nos enfocamos en lo que realmente es importante para nosotros. Dice la Biblia que repartió sus bienes. El legado del papá eran su prosperidad y su éxito. En las últimas semanas hemos hablado acerca de características de líderes. Estas son unas de ellas. ¿Ok? Pero también veo que su legado era bondad y generosidad. Este líder era bondadoso, era generoso. Esta persona, estas características son buenas en nosotros. El padre era tan generoso, tan bondadoso, que él no daba simplemente lo suficiente. Los trabajadores, sus hijos, todos tenían de más, ¿verdad? Era un papá bueno, un papá generoso. Otra cosa que vemos es que este hombre tenía un corazón de padre, un corazón de papá. Los líderes espirituales tenemos que tener ese corazón compasivo para con los demás. Y hoy en día tenemos a muchos papás, pero es muy diferente tener el corazón de un papá. Y ese corazón lo llevó a que todos los días él estuviera pendiente del regreso de su hijo. Que él estuviera asomándose por las ventanas, abriendo la puerta a ver si ya venía. Me imagino que la casa estaba en una colima, la casa de ellos, y que se miraba el camino a lo lejos. Entonces él se asomaba todos los días por la ventana a ver si ya regresaba su hijo. A ver si ya estaba de regreso, porque él extrañaba tener a su hijo. Extrañaba tener esa compañía cerca. Dice la Biblia, todavía estaba lejos cuando su padre le vio. Eso nos da referencia a que era un padre compasivo. ¿Ok? Ese versículo es tremendo, porque lo pudo ver a la distancia. Él anticipaba, él anhelaba ver a su hijo. Entonces con esto vemos a un papá misericordioso, a un papá perdonador, a un papá tierno y amoroso. Y muchas veces esas características no caben dentro de un líder, porque se ve débil cuando es tierno, cuando es amoroso. Lo toman por débil. Pero son características buenas a seguir, características de un líder espiritual buenas a seguir como ejemplo. Se compadeció, dice la palabra. Se compadeció de él. Esa es otra característica. Él no lo vio a la distancia y sintió coraje o sintió reproche, como algunas de las veces nosotros pudiéramos actuar ante una situación difícil, ¿no? Le doy cierta cantidad de dinero a mi hijo, a mi hija, y entonces ellos se los malgastan. Y lo primero que hago yo es, ¿dónde está el dinero que yo te di? ¿Dónde está lo que yo te compré? Mira lo que hiciste con el carro que te di. Mira la ropa, cómo la traes toda llena. Bueno, esa ya es la nueva onda, ¿no? Tener hoyos en los pantalones. Pero mira nada más los pantalones, cómo los traes. Mira los tenis que te acabo de comprar. Empezamos a reprochar de repente. Nos convertimos en personas que reprochamos. Él no le pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la herencia? ¿Dónde está todo lo que yo te di? Él simplemente abrió sus brazos y recibió a su hijo amado. Muchos tenemos un concepto equivocado de lo que es recibir la herencia, pues el legado es lo que nos da la herencia. Cuando nosotros podemos ver
el legado de mi padre, o cuando yo puedo depositar el legado, esa es la herencia. Ahora sé que me estoy pasando de tiempo, me voy a apurar un poco. Granville Clayser, en su libro, es un libro de desarrollo personal que es titulado Training for Power and Leadership, o capacitándose para tener poder y liderazgo. Él escribió esto en ese libro. Dice, su vida es como un libro. El título de la página es su nombre. El prefacio es la introducción de usted al mundo. Y las páginas son un registro diario de sus esfuerzos, de sus pruebas, de sus placeres, de sus desánimos y de sus logros. Es un escrito, todo el libro, lo que está sucediendo en tu vida, se está escribiendo. Día tras día, sus pensamientos y actuaciones se van escribiendo en su libro de la vida. Hora tras hora se escribe un registro que durará por todo el tiempo. Una vez que la palabra fin se escriba, dice este autor, espero que de su libro se diga que fue un registro de un propósito noble, un servicio generoso y un trabajo bien hecho. Que de nuestros libros se pueda leer eso. Que nosotros fuimos personas nobles, que nosotros fuimos líderes misericordiosos, perdonadores. Algún día las personas resumirán toda su vida en solo una declaración. Usted ha escuchado que cuando se habla de alguien, él era, y te dan una declaración acerca de cómo mi padre era, y damos una declaración. Mi tío, mi abuelo, y damos una declaración. Escoja ahora cuál va a ser esa declaración. ¿Cuál va a ser nuestra declaración? La declaración que van a decir los demás acerca de nosotros. ¿Qué es lo que les vas a dejar a tus hijos, a tus allegados, a las personas que usted mentorea? ¿Cuáles son los valores, los principios, las enseñanzas que nosotros vamos a dejar? Si nosotros deseamos crear un legado, necesitamos empezar a vivirlo primeramente. Si yo quiero dejar o crear un legado, necesito empezar a vivirlo. Nosotros tenemos que convertir lo que nosotros somos en lo que nosotros hablamos. Si usted quiere dejar un legado de honradez, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Si usted quiere dejar el legado de una persona íntegra, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Si usted quiere dejar un legado de un padre amoroso, como el padre del hijo pródigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Un legado continúa en las personas y no en las cosas. La herencia me la puedo gastar. 2, 3 años, 5 años, se gasta la herencia. Pero el legado dura toda la vida. Ese no se gasta. Es más, ese se sigue continuando, se sigue pasando a las demás generaciones. Los hijos de mis hijos seguirán viviendo el legado. Eso es la importancia. Eso es lo que nosotros debemos enfocar como líderes. Ahora ya para concluir, le voy a pedir a mis hermanos si quieren pasar aquí al frente. Quiero que nos hagamos esta pregunta. Si usted faltara el día de hoy, ¿cuál sería el impacto? ¿Cuál sería el impacto en su familia? ¿Cuál sería el impacto
en su empresa? ¿Cuál sería el impacto en su iglesia si usted faltare el día de hoy? ¿Cuál quiere usted que sea su legado? Y tal vez no tengas la respuesta ahorita. Está bien, no hay problema. De repente no había usted pensado en esa área de su vida y simplemente el ajetreo de la vida, la rutina, todos los quehaceres nos han venido ahogando, opacando ver hacia el futuro. Pero gracias a Dios usted está aquí presente el día de hoy. Usted nos ve en línea y se tomó este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y está escuchando que hay un legado que podemos nosotros dejar. Que hay algo, que hay un propósito, que hay un plan de vida que yo puedo empezar a estructurar. Si no lo he hecho en los últimos años, it's okay. You can start now. You don't have to regret it. Puedes empezar ahorita. Puedes empezar a trabajar en tus seres queridos. Primero que nada, en tu persona. Empieza desde hoy. Que hoy sea el comienzo de tu legado. Todas las características de las que hemos venido tocando a través de esta serie, de estos estudios, forman parte del impacto, forman parte del legado que nosotros vamos a dejar. Es bueno tomar notas, es bueno escribir, es bueno regresar y ver cuáles son esas características, cuáles son esos principios, porque puedo yo aprender de esos ejemplos, tomar esos ejemplos y empezar a hacer un impacto en mis hijos, empezar a hacer un impacto en mi esposo, en mi cónyuge, empezar a hacer un impacto en mi iglesia, en mi compañía, en mi trabajo. ¿Cuál va a ser nuestro legado? Pongámonos de pie, mis amados. Gracias te damos, Señor bendito, por el privilegio y la oportunidad de llegar a tu casa, Señor, y de tomar este tiempo para escuchar lo que tú tienes para nosotros. En esta hora nos ponemos delante de ti, mi Dios, y te pido yo primeramente perdón, Señor, porque no he pensado al futuro, porque yo he vivido, Señor, día con día, Padre, y no he puesto un plan, Señor, en mi vida para yo dejar un legado, Señor. Si yo faltare hoy, ¿qué se dirá que yo dejé, Padre? Pues es tan pequeño el término de vida que tenemos aquí, que pensamos en veces que viviremos para siempre. Señor, ayúdanos a ver, ayúdanos a examinar dentro de nosotros qué es lo que debemos cambiar, Padre, para así poder hacerlos, los cambios necesarios para dejar un legado, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias, mi Dios. Aquí estás.
llénanos con tu presencia para que podamos reconocer las áreas en nuestros corazones que tenemos que tratar y empezar a formar en nosotros esa parte del liderazgo. Danos tu gracia, Señor. Necesitamos tu gracia para poder ser buenos padres, buenos líderes, buenos esposos y esposas, Señor. Tú eres el Dios que nos da la libertad de ser libres en Cristo, libres de todas las dificultades que tenemos en nuestra carne. Tú nos das libertad porque todo lo podemos en ti, Señor. Podemos ser humildes en ti. Podemos ser agradecidos en ti, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Hermanos, queremos invitarlos el próximo jueves. Vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena, la muerte y resurrección, porque Él está vivo y resucitado para darnos su salvación. No solamente estamos despedidos, sino somos enviados. El Señor nos bendiga.